Hola a todos. Continuando con las culturas originarias que poblaron el actual territorio americano, nos encontramos con los aztecas. Los aztecas se llegaron a ubicar en una isla del lago Texcoco en el Valle de México, donde se los conocía también como mexicas o tenochca, que era el nombre de su fundador Tenoch. De ahí deriva el nombre de su capital, Tenochtitlan, fundada en 1325, donde se levantó luego la capital de México. La religión y creencia de este pueblo se basaba en el fundamento del dios Sol y de la guerra. Huitzilopochtli, hermano de Quetzalcóatl, que era el principal dios de los aztecas, quería corazones y sangre para alimentarse. Entonces, a cambio de esto, le iba a otorgar la victoria a los aztecas. Además de los sacrificios que este pueblo hiciera para sus dioses, dependía la salida del sol. Si no había sacrificios, no habría sol y se acabaría la vida. Por ello, las conquistas de los aztecas se lograba a través de las guerras, las cuales proporcionaban ventajas económicas como la obtención de tributos. A su vez, los aztecas también visitaban a los pueblos o a los jefes de otros pueblos a quienes le proponían que se convirtieran en tributarios. Los que no aceptaban terminaban siendo atacados y eran tomados prisioneros y morían sacrificados en los altares de sus dioses. Los aztecas no ocupaban los territorios conquistados, sino que seguían siendo administrados por los dirigentes locales. Pero, luego de derrotar al enemigo, quemaban su templo en señal de victoria y le fijaban un tributo anual. En sus registros de tributos aparecen citados 371 pueblos. No mejoraban la situación de las poblaciones sometidas, tampoco buscaron crear una clase gobernante local que le fuera leal a ellos, sino que gobernaban a través del miedo, intimidaban y realizaban expediciones de castigo si no recibían el tributo fijado. ¿Cómo era la sociedad azteca? A cargo del emperador Otlatohani estaba la sociedad dividida en cuatro sectores. La nobleza, los pillis, formada por la familia del emperador, los funcionarios y jefes militares y de los clanes, los comerciantes o pochtecas, cuya profesión era hereditaria, los campesinos y artesanos, y los siervos y esclavos llamados mayeque. Los esclavos eran prisioneros de guerra, personas vendidas por sus padres o gente que se vendía a sí misma debido al estado de pobreza en el que se encontraba. Los calpullis o clanes aztecas. Las familias aztecas estaban agrupadas en 20 clanes o calpullis, divididos en cuatro secciones dentro de la ciudad. Cada clan tenía su propio tótem protector y su templo, y un granero para guardar excedentes de alimentación o excedentes agrícolas. Dentro de los calpulli existía un fuerte sentido de solidaridad. Por ejemplo, si un miembro iba a la guerra, el resto del clan debía cuidar de su familia y levantar la cosecha para que su familia no sufriera privaciones. Tenían un consejo supremo que decidía cuánta tierra debía recibir cada clan y qué parcelas debían ser trabajadas en común para pagar tributos. A su vez, este consejo supremo, entre los jefes se elegía un jefe supremo con poder militar, que era el jefe de los hombres, mientras que los temas civiles estaban a cargo de otro funcionario. De manera gradual, el jefe de los hombres fue concentrando todo el poder y lo convirtió en hereditario, aunque no necesariamente pasaba de padres a hijos. Otra de las culturas que encontramos en América en el periodo posclásico son los incas. Este pueblo se ubicaba desde el año 1435 en la zona andina, en la región de Cusco, Perú, y comenzó a expandirse hasta crear un estado imperial muy centralizado. El Tahuantinsuyo, ¿qué era? En su máxima extensión el imperio abarcaba desde Colombia hasta el río Maule en Chile y el noroeste argentino, desde Jujuy hasta la actual Mendoza, y desde la costa del Pacífico hasta los límites entre los Andes y la selva amazónica. Este imperio era llamado el Tahuantinsuyo, que significaba las cuatro regiones unidas entre sí. A estas regiones se le denominaba suyus y a su vez se subdividían en provincias gobernadas por gobernadores. Cusco, la capital del imperio, era considerada el centro.
La comunicación de este imperio la realizaban los chasquehuasi, o en los chasquehuasi, mejor dicho, se realizaba la comunicación con otros sectores, ya que estos sitios se ponían en contacto los chasquis o corredores, correos que llevaban y traían información. La palabra chasqui significaba cambiar una cosa por otra. Uno de ellos le daba el mensaje a otro y este a otro, y así sucesivamente hasta llegar a quien correspondía. Algunos también transportaban quipus, que eran nudos que servían como un instrumento de contabilidad formado por cuerdas de fibras vegetales o lanas de colores y grosores distintos. El poder y organización. El poder del emperador, el que llamaban Inca, era absoluto y teocrático. Era el hijo del sol. Inti era el dios principal de los incas, por lo tanto una divinidad. Era asesorado por el consejo de nobles, llamado orejones, por los adornos que usaban en las orejas que servían para estirar los lóbulos. La sociedad se iniciaba con la familia imperial, con los encargados del gobierno de distintas regiones y de las provincias, los jefes de las comunidades y finalmente los habitantes de estas comunidades. Los clanes, llamados Ayllu, eran una comunidad unida por lazo de parentesco. Cada integrante de la Ayllu recibía una parcela al momento de contraer el matrimonio, y una por cada hijo varón. El Inca era transportado en literas por sus sirvientes, demostrando que estaba por encima del resto de los seres humanos. Para asegurar el funcionamiento del Estado, los Aylus debían pagar tributos, entregando alimentos, materias primas o productos elaborados, y también colaborar con el trabajo. La reciprocidad era la ayuda mutua entre las personas ligadas por lazo de parentesco y que pertenecían al mismo grupo social. El trabajo aborigen en los incas. Toda la población estaba obligada a trabajar periódicamente para el inca, pero podía tomar distintas formas estos trabajos. La mita era una de ellos, que era un trabajo realizado por turnos, en corto tiempo, y destinado a una tarea específica, como construir obras públicas o trabajar en las tierras del Inca. Los reasentamientos de pueblos o mitimaes, que quería decir el que se va, era un sistema que se aplicaba a los rebeldes recién conquistados con el fin de evitar rebeliones. Por el contrario, algunos integrantes de pueblos leales eran enviados a zonas consideradas peligrosas. También estaba el yanaconajo, que era un tipo de trabajo en el que no se aplicaban las reglas de reciprocidad. Consistía en un trabajo servil donde el individuo perdía toda relación con la comunidad. Esto solo se daba por expresa voluntad del Inca. La economía se basaba principalmente en la agricultura. La producción se organizaba controlando diferentes zonas productivas o pisos ecológicos. Con la llegada de los españoles al territorio americano comenzaría un periodo de sometimiento y muerte para las culturas aborígenes que habitaron estas tierras. Esto es importante mencionarlo ya que va a continuar en la temática de nuestro plan de trabajo para esta unidad curricular, en el que veremos cómo la llegada de los españoles va a marcar otro proceso de conquista y colonización en lo que conocemos como el territorio de la actual América. Nos vemos la clase que viene.